Y con la música de Ace of Base de fondo, vamos a preparar nuestra casa para recibir a José Agustín Acosta y a todo su equipo. En Café de Tarde, Sphere Project, con José Agustín Acosta. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Manolo. Como siempre, pues súper contento y alegre de estar en este maravilloso programa de Café de Tarde con nuestro espacio de Sphere Project Audiolibros. Qué bueno. Oye, y esto que lo hayamos puesto cada 15 días, antaño era una vez al mes, que evidentemente pues te daba a ti como más holgadez a la hora de poder la verdad que crear sí. los relatos. ¿Cómo lo llevas esto de que, pues claro, este está y a la semana que viene, en marcha otra vez, Pues ¿no? es un poco la adrenalina, ¿no, Manolo? Antes no tenía esa adrenalina porque lo tenía todo como mucho más light, ¿no? Digo, bueno, tengo un mes para componer, para ir preparando el equipo de trabajo, para hacer las cosas. Ahora es ya muy adrenalina, todo es mucho más rápido. Es más, desde que termine este programa ya estamos ya literalmente preparando el otro una hora después. Así hasta que lleguemos otra vez al próximo programa de este mes. Pero sí, la verdad que es una maravilla. Poder hacer lo que a uno le gusta, hacerlo bien y poder mostrarlo en una radio tan importante como esta en Canarias, pues la verdad que se puede pedir. Pues imagínate, bueno, ¿no? Pues eso. Para no mucho más, la verdad. Sería egoísmo ya. Totalmente. Bueno, pues cuéntanos, comparte con nosotros qué tenemos para hoy. Entramos en diciembre con una nueva temática, evidentemente, como hacemos cada mes. Bueno, primero que nada, como siempre, que me lo salto, vamos a hablar de quién me acompaña hoy aquí y ahora pasamos a la temática. Eso. Pues están nuevo con nosotros los colaboradores habituales. Tenemos a Pedro González, que lo tenemos aquí en presente, y también tenemos a Manuel Pérez Cedré, vía telefónica. Ya lo rescato. Desde Tenerife. También nos acompaña hoy Guillermina Selvan, que ha venido a vernos, que ha sido una de las ganadoras de la Sala Ámbito Cultural, para poder estar aquí en directo con nosotros y ver cómo es nuestro espacio en este programa. Valiente ella por venir, que hay que ser muy valiente para eso. Es su primera vez en radio, así que vamos a tratarla con mucho cariñito. Pues, espero que te lleves una maravillosa experiencia, que quieras hasta repetir, Te digo que quien te precede ya se ha enganchado, ya ha querido repetir, o sea que tan malos no seremos. También debería haber estado con nosotros hoy Nati Santana, que es la narradora del audiorelato que vamos a presentar, pero no ha podido estar, pero nos ha dejado una grabación con la entrevista que yo le he realizado, que pondremos después del relato para ver cómo ha sido su participación. Vale, perfecto. Bien, yendo al grano, pues en la temática de la que vamos a estar en diciembre, pues nos hemos inspirado en la sonoridad del cine clásico, el cine vintage, ese cine que se hacía en los años 30, en los años 40. Sí. Me ha costado mucho trabajo, hay que confesarlo, porque hoy en día los productores trabajamos pues prácticamente con todo digital, y es verdad que algún hardware tipo analógico, pero no es todo digital, todo analógico, como se hacía en esa época. Entonces cuesta mucho conseguir un acabado de ese perfil. De hecho, ya el propio micrófono con el que se grababa las películas en esa época era un micrófono de cinta normalmente, y ya en día de hoy lo que usamos son condensadores, micrófonos dinámicos como el que usamos en radio, o micrófonos híbridos que mezclan el carácter de condensador con dinámicos. Esto es un poco técnico, pero bueno, para que os hagáis la idea, es la sonoridad actual que hay en cine, en música o en cualquier... Que sale todo maravilloso, que sale todo perfecto, todas esas frecuencias completas. Pues no, en esa época las frecuencias eran muy reducidas por los micrófonos, el carácter sonoro de la voz era metálico, era como muy cerrado, como una caja de lata, una lata metálica metido el audio. Pero bueno, otra cosa que es importante de esa época es que las bandas sonoras eran orquestales, y principalmente lo que hacían eran simplemente reforzar las emociones básicas de lo que trataban. No era tan compleja como la música actual, que busca profundizar más en las emociones, busca matices. Ahí no se buscaban matices, ahí lo que se hacía era simplemente reforzar las emociones básicas. Puede ser la alegría, puede ser la tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿De qué trata el audiorelato que vamos a hacer? Pues como estamos en Navidad, hemos aprovechado esta inspiración. Por cierto, me inspiré en una película
haciendo antes de todo esto, que ya Pedro González está diciendo sí, que seguro que sabe cuál es. En Qué bello es vivir. Quien no la haya visto, es obligatorio que la vean, de Jane Stewart. Para mí es una... Habla. Perdona, Frank Capra. Frank Capra es Dios. Cuidadito con eso. Ahí me ha tocado. Ahí no se puede discutir. Ahí me ha tocado. Es que vi esa película en su día y dije, un día tengo que inspirar un audiorelato con sensación cinematográfica como hacemos en este tipo de cine. Y creo que el intento ha salido bien. Pues bien, vamos a la temática ahora del audiorelato. Trata un poco de drama mezclado con la fantasía de la Navidad, lo que hemos realizado aquí. No sé si alguien, un poquito de historia, sabrá lo que fue el Kindertransport. Lo voy a explicar, fue una operación humanitaria de rescate que tuvo lugar entre 1938 y 1940, destinada a salvar a miles de niños, en su mayoría judíos, de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de uno de los episodios más significativos dentro de la historia de los refugiados infantiles del siglo XX. En noviembre de 1938, la comunidad internacional tomó conciencia de la gravedad de la violencia antisemita en Alemania y Austria. Como respuesta, el Parlamento británico aprobó un programa especial para permitir la entrada temporal de menores no acompañados procedentes de territorio bajo dominio nazi. Más de 10.000 niños fueron evacuados mediante trenes que partían de Alemania, Austria, Checoslovaquia y Polonia. Los viajes eran largos y emocionalmente devastadores. Muchos tenían que separarse de sus familias en estaciones abarrotadas sin saber si volverían a reunirse. Los trenes cruzaban Europa hasta llegar a Reino Unido, donde eran acogidos por familias, instituciones o refugios. Al llegar a territorio británico, los pequeños eran asignados a hogares de acogida, internados o granjas. Aunque la mayoría recibió un trato digno y afectuoso, la adaptación no siempre fue sencilla. Debían superar barreras lingüísticas, cambios culturales y sobre todo el trauma de la separación. Muchos nunca volvieron a ver a sus padres víctimas del Holocausto. Pues bien, el relato trata directamente de este tema. Estamos en esa época y ya digo, mezcla el dramatismo y el realismo de esa época con un poquito de fantasía navideña que le hemos querido aportar. Así que por mi parte podemos ir al audiorelato que se titula... Pero lo que vamos a rescatar justo después de que hagamos el alto en el camino, por supuesto. Porque bueno, tiene una duración de 9 minutos. Exacto, y un poquito más largo de lo habitual. A 8 de la desconexión. Entonces para que no se corte lo podamos poner entero. Yo sí quiero aprovechar primero para reiterar la bienvenida a Guillermina y invitarte a que participes en todo momento. Gracias. ¿Vale? Tienes el micrófono abierto, te acercas para que te escuche bien y puedes participar en todo momento sin problema. Y precisamente que esté Guillermina, no me estoy equivocando en el nombre, sí, ¿verdad? Guillermina. Vale, precisamente que esté Guillermina aquí con nosotros es porque estuvimos, volvimos a estar en el ámbito cultural del Corte Inglés. Se volvió prácticamente a llenar la sala y se volvió, José, a entusiasmar a la gente que allí estaba. Y yo, pues evidentemente, te di la enhorabuena allí en el ámbito cultural, pero te la quiero dar aquí también a través de las ondas de Radio Las Palmas, porque maravilloso el proyecto que hace, cómo conquistas y cómo cada vez va esto a muchísimo mejor, con una calidad brutal que nada tiene que envidiar a ninguna producción que se haga en ningún lugar del mundo. Muchísimas gracias, Manolo, por tus palabras, pero quiero corregirte solamente una cosa. Sí, proyecto que hago no, proyecto que hacemos aquí entre todos, incluyéndote a ti también, a la colaboración que tiene tu programa, que ha sido clave para que este proyecto también funcione y clave para estar también en la sala de ámbito cultural. Así que muchas gracias a ti también, Manolo, por darle vida a este proyecto. Esto es, como digo yo, una superación por parte de todos y vamos a seguir haciéndolo más y mejor. Sí, porque ya hay cartel, no sé si quería... Sí, por supuesto, sí. Pero ya está organizado el siguiente. O sea, el siguiente para el 15 de enero, jueves 15 de enero, en el que ya trataremos 4 relatos más con sensación cinematográfica, 2 de ellos específicos de novela negra y 2 de ellos específicos, si no recuerdo mal, sí, los de astrofísica son los que vamos a poner, que vamos recuperando los audiorelatos que pusimos la temporada pasada, la 4ª temporada para nosotros, 5ª para Café de Tarde, y los vamos recuperando pues en la sala de ámbito cultural, y así de esa manera puede la gente que no nos pudo escuchar en ese momento ya verlos allí, escucharlos mejor y verlos en su imaginación, que es la pantalla en la imaginación, en ese maravilloso espacio que es ámbito cultural del Corte Inglés de Mesa y López. Yo no sé si, Guillermina, ¿tú habías estado la vez anterior o esta era la primera vez que estabas?
No, fui la primera vez en esta última que hicieron y fue una maravilla, una tarde. Eso quería preguntar, espectacular, volveré. ¿Cómo fue la sensación, no? De repente, mágica. Porque llegas allí a escuchar un audio relato y no sabes qué te vas a encontrar. Totalmente mágica. Ajá. Porque la música y la locución era tan perfecta que te transportaba al mundo, en ahí, el caso de los viñedos. Sí, es verdad que estábamos con el tema de los viñedos. Y fue espectacular. Qué bueno, qué maravilla. Pues sí. me alegro que lo hayas disfrutado de esa manera y que además que entiendo que recomiendas que vayan, ¿no? Que sí, además un evento gratuito. Del 15 de enero no se puede faltar. Ya lo tienes ahí tachado también en el calendario para que puedas estar. Y bueno, y a ti que estás ahí al otro lado de la radio, al otro lado del charco, ¿no? Que también se nos escucha a nivel mundial a través de internet o en cualquier isla que estés y dices, oye, pues yo me voy para Gran Canaria, me doy un paseíto, disfruto un poco y luego me voy al Corte Inglés, me meto en el ámbito cultural y disfrutas de este ratito en el que no solo vas a escuchar audio relatos, sino vas a poner cara a muchísima gente que sueles escuchar y encima además compartimos un ratito, yo creo que muy agradable, ¿no? Porque lo hacemos como muy, muy cercano, muy ameno. Y lo más importante, que conseguimos la verdadera sensación cinematográfica del concepto que es este proyecto. El hecho de poner una pantalla para reproducir audio, que es lo que hacemos realmente, porque la pantalla la única función que tiene es la de meternos en esa burbuja de sensación cinematográfica con la que nosotros generamos la sonoridad, pero no es más que una pantalla con la portada y después, claro, todo el audio está masterizado en formato cine y eso es lo que conseguimos. Buscamos una nueva experiencia completamente distinta a lo que es ir al cine, lo que es ir al teatro o simplemente escuchar audiorelatos o música en auriculares. Es una experiencia completamente diferente, innovadora y deberían ir a verla, ya que encima es gratuita, el aforo es verdad que sí es limitado en ámbito cultural, pero la entrada es gratuita y podéis ir a verlo porque esto no se hace aquí en Canarias, solo lo estamos haciendo nosotros y dudo que se haga en otros sitios porque en las investigaciones no veo que se haga en ninguna parte, así que por ahora tenemos la primicia aquí en Canarias y aquí en Café de Tarde lo podéis escuchar y verlo y escucharlo en ámbito cultural. Pedro, ¿te tocó ser público? Sí, me tocó ser público y se ven los toros muy bien desde la barrera, ¿eh? Sí, se ve estupendamente. Y ¿No será así en enero? No, ya lo sé. Sí es verdad una cosa que decía Agustín, y es verdad que esto se disfruta mucho más cuando tienes los medios para disfrutarlo. En este caso, ámbito cultural tiene un sonido de audio, una acústica estupenda. No solo la acústica de la sala, sino lo que es el equipamiento. Y la pantalla lo que hace es un poco lo que dice Agustín, ¿no? Es algo como inmersivo, es como meterte dentro. La sensación es muy diferente. La calidad de sonido hace muchísimo porque, claro, Agustín produce en Dolby Atmos, corrígeme si me equivoco. Bueno, producimos en Dolby Atmos, pero realmente en la sala de ámbito cultural no podemos todavía utilizar el Dolby Atmos. Trabajamos en estéreo porque tenemos solamente 2 altavoces allí. Para producir en Dolby Atmos necesitaríamos tener una sala multicanal, o sea, llena por delante de ámbito cultural. Eso, claro, es que por eso podemos, es verdad que se puede, que ya estoy produciendo así en fase experimental porque no tenemos todavía salas preparadas para ese tipo de sonido. Para que alguien no sepa la diferencia entre un campo estéreo y un sonido Dolby Atmos, ya aprovecho y lo explico de manera rápida. Estéreo es lo que llevamos escuchando realmente toda la vida. 2 altavoces delante y ellos, pues las frecuencias de sonido o los instrumentos se dividen entre un canal o el otro. O sea, un altavoz o el otro, se va dividiendo donde quieres poner una guitarra, si la voz la ponemos más a la derecha, más a la izquierda, profundidad también, que para eso se utilizan las reverberaciones. Pero cuando tratamos Dolby Atmos, que eso ahora mismo lo tienen varios cines aquí, se puede ver en las películas, es como si hubiera una esfera sonora donde ya ponemos en un punto de la esfera el sonido por donde queramos. O sea, ya el productor aquí, en mi caso yo, decido dónde, por ejemplo, poner, vamos a imaginarnos, hacemos una ficción sonora y va a pasar un helicóptero. Pues yo puedo hacer que el helicóptero no vaya del canal LR, como se hace en estéreo, sino que vaya de atrás adelante en la dirección exacta que yo planifique. Eso es Dolby Atmos, así con todas las frecuencias de sonido. O sea, son producciones muy costosas, muy largas y bastante complejas, pero espectaculares. Pero merece la pena, ¿no? Claro, lo que pasa es que en eso sí tienes como punto de referencia que el oyente tiene que estar en el centro de esa esfera sonora. Exacto, sí. Porque si no, la sensación no es esa. Claro, tienes que estar en el centro. Exacto. Entiendo que se tiene que hacer para eso. Claro, porque si no, date cuenta que realmente uno como escucha, como ser humano, como ser, es en estéreo. Sí,
tú escuchas por 2 oídos, 2 canales. Lo demás son inventos. Pero que son inventos que, oye, que son estupendos y son espectaculares. Sí, está bueno. Pero de eso cuando estás viendo algo y parece que te viene por detrás, ¿no? Y te giras, ¿no? Esa sensación, quizás, ¿no? Es la que estamos buscando. De manera muy, muy, muy rápida, porque nos tenemos que ir en minuto y medio. Manuel Pérez Cedrés, ¿te hemos convencido para que vengas a Gran Canaria ya? ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Ahora sí, vale, que lo escucho bastante mal. Yo estoy convencidísimo. y ojalá pueda, yo encantado de ir cuanto antes, ya sabes. Nada, tenemos que José, hay que hacer algo. Además, tienes que hacer una ponencia en ámbito cultural también. Claro. Es que eres el que falta ya por estar ahí en directo con nosotros. Es el invitado misterioso, ¿te has convertido en eso? ¿Quién será? Vale. Bueno, pues ahí queda pendiente. Con Manuel estaremos también. Gracias, Manuel. Hasta ahora mismito. Estaremos dentro de un rato con él, también para, con nuestro, como digo yo, nuestro escritor de cabecera, pues también evidentemente para participar en esta tertulia que montamos pues cada 15 días. Cada jueves aquí en Café de Tarde y en Radio Las Palmas. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino, una desconexión para las 8 Islas Canarias. Ya sabes que estamos felices de estar ahí en La Palma, en El Hierro, en La Gomera, que no se me quede ninguna atrás, Tenerife. Yo me hago el mapa en la cabecita de Tenerife, me voy a Fuerteventura y a Lanzarote y por supuesto a La Graciosa y Gran Canaria, que es donde están los estudios centrales, que no nos olvidemos. Pues eso, hacemos ese alto en el camino y volvemos en nada, ni lo vas a notar. Son 3 minutos, así que no te muevas, no te vayas. Hasta ahora. ¡Feliz Navidad! Por 40.000 canarios que malviven en pobreza severa, el 17 de diciembre, Telemaratón. Unidos les vamos a ayudar. Colabora donando alimentos, productos básicos para bebés y niños, juguetes nuevos, artículos de aseo personal, ropa y calzado, en los puntos autorizados que puedes consultar en mirametv.com o llevándolos el 17 de diciembre al Banco de Alimentos en Mercatenerife. Colabora Radio Las Palmas. Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar sifonier y cómodas para ordenar tu ropa. Un sinfín de sofás cama, zapateras, mesas de centro, todos con buenas rebajas. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Los lunes a las 2:30 y los miércoles a las 9:30 de la mañana en Radio Las Palmas hablamos de salud con el Dr. Vázquez, ofreciendo claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atienden el 644 92 91 90. Recuerda, 644 92 91 90. Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info@joseluisvázquez.es. Ya son más de 30 años los del Dr. Vázquez, comprometido con el bienestar, y estará encantado de atenderte. Yo no digo que Alicios sea brutal, pero agüita. Poder pasear al aire libre en vez de encerrarme bajo techo es otro rollo. Y los restaurantes, se me hace difícil no gritar lo buenos que están. Solo diré que nunca había visto tantas tiendas increíbles juntas. Cines premium y planes para toda la familia cada semana. Es que cuesta no decir que es lo más top, pero ganas no me faltan. Vive Alicios. Para celebrar el encuentro navideño, Restaurante El Padrino en Las Coloradas. Pescado y marisco fresco, selección de carne siempre a su gusto, buena bodega, postres caseros. Restaurante El Padrino en Las Coloradas. Teléfono para reservas 928 46 20 94. Y recuerde como detalle llevarse la planta de Navidad. Restaurante El Padrino en Las Coloradas. Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre vive la fiesta del deporte. ¿Preparados? ¿Listos? 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es. ¡Feliz Navidad! Son las 5. Radio
Las Palmas FM. ¿Apetece un café de tarde? Nos lo tomamos junto a Manolo Santana, aquí en Radio Las Palmas. Bueno, pues ya de vuelta de la publicidad, José, vamos adelante con el audio relato. Exacto, Invierno de 1939, para que los oyentes conozcan el título. En Londres, las farolas parecían más débiles que otros años, como si la guerra les hubiera robado parte de su luz. En Camden, la pequeña tienda de los Whitmore resistía entre el olor a carbón húmedo y los ecos de sirenas que cada cierto tiempo recordaban a la ciudad que nada volvería a ser igual. En el escaparate, pese a todo, brillaban docenas de postales navideñas y un puñado de abetos recién llegados desde Kent. Era el único rincón del barrio donde aún parecía posible respirar algo parecido a la esperanza. Arthur Whitmore acomodaba un árbol junto a la puerta cuando entraron los 2 niños refugiados que la asociación había dejado aquella tarde en su hogar. Venían de Alemania en uno de los trenes del Kindertransport, con apenas una maleta cada uno y unas miradas demasiado viejas para sus edades. Se llamaban Lucas y Anneliese, hermanos de 12 y 14 años. La esposa de Arthur, Eleanor, los recibió con una sonrisa cálida, aunque sus ojos brillaban de compasión contenida. Sus hijas, Beatrice y Mary, de 15 y 16, se miraban entre sí, intentando comprender lo que significaba compartir la Navidad con 2 desconocidos que acababan de huir del horror. «Esta es nuestra tienda», dijo Arthur, señalando las estanterías repletas de tarjetas con paisajes nevados, ángeles dorados y niños cantores. «Aquí, la Navidad nunca se rinde». Lucas bajó la mirada, abrazando su maleta como si fuera lo último que le pertenecía. Anneliese, en cambio, observó cada detalle con una mezcla de curiosidad y miedo. «¿Todas estas postales se envían de verdad?», preguntó con voz frágil. «Todas», respondió Arthur, inclinándose hacia ella. «Pero hay algunas muy especiales, postales mágicas. Llegan al destino incluso cuando nadie sabe dónde está el destinatario. Basta con decirles en voz alta el mensaje». Las 2 hijas sonrieron de forma cómplice. Sabían que era uno de los cuentos preferidos de su padre. Eleanor, sin embargo, notó cómo los niños alemanes se aferraban a esa posibilidad con una intensidad que la inquietó. Durante los días siguientes, los hermanos se adaptaron como pudieron a la vida en la casa. Les costaba el idioma, les asustaban los ruidos, y cada noche al acostarse parecían más pequeños de lo que eran. No preguntaban por sus padres. Había cierta dignidad rota en su silencio, como si temieran pronunciar lo que su corazón ya sospechaba. Las hijas de los Whitmore se esforzaban por integrarlo. Les enseñaban villancicos, les mostraban cómo decorar el árbol y luchaban contra la incomodidad que suponía ver 2 vidas tan heridas. Una noche particularmente fría, cuando el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, los niños se deslizaron fuera de la cama. Bajaron sin hacer ruido a la tienda, iluminada solo por la luna que se filtraba en líneas plateadas entre los abetos apilados. Lucas llevaba una pequeña linterna. Anneliese, un temblor constante en las manos. «Tiene que haber una», susurró ella. «Papá Arthur dijo que existen». Registraron detrás del mostrador, abrieron cajones, apartaron cajas de adornos. Finalmente encontraron un baúl antiguo, con herrajes gastados. Dentro, junto a cintas y papeles de envolver, había una sola tarjeta envuelta en tela. Una postal de bordes dorados, envejecida pero intacta, con una luz tenue en la ilustración de un hogar junto al fuego. Casi parecía viva. Los niños contuvieron la respiración. Se sentaron en el suelo frente a la postal. Parecía que rezaban. «¿Y si no funciona?», titubeó Lucas. «Al menos lo intentamos»,
respondió Anneliese con esa firmeza que solo tienen las hermanas que se niegan a dejar caer al pequeño del que cuidan. Mamá y papá, si están en algún lugar, tal vez puedan recibirla. Y juntos, temblando, hablaron. Queridos padres, os queremos. No sabemos dónde estáis ni si estáis bien. Nosotros estamos a salvo. Pensamos en vosotros cada día. Por favor, responded si podéis. Después, sellaron la postal con un pequeño beso sincronizado, como hacían en casa antes de que todo se rompiera. La colocaron sobre el suelo, esperando que desapareciera, como decía la historia. No pasó nada. La postal siguió donde estaba. Fue entonces cuando Anneliese rompió a llorar. No un llanto ruidoso, sino uno contenido, casi asfixiado. Lucas la abrazó y ambos permanecieron así un largo rato, hundidos en la absoluta sensación de estar solos en un mundo demasiado grande. En la escalera, oculta en la penumbra, Eleanor observaba en silencio. Llevaba minutos escuchándolo. No tenía palabras para lo que sentía. Ternura, rabia, impotencia y un deseo profundo de protegerlos de cualquier dolor. Al día siguiente, mientras la tienda abría sus puertas, Eleanor reunió a Arthur y a sus hijas. Les contó lo que había presenciado la noche anterior. Arthur dejó de clasificar abetos y se llevó la mano a la frente abrumado por la responsabilidad que acababan de asumir. Tenemos que decirles la verdad, murmuró Eleanor. No podemos alimentarles una esperanza que hará más daño. Sí, asintió Arthur. Solo hay una magia que puedo ofrecerles. La verdad dicha con cariño. Beatrice y Mary, con sus rostros jóvenes, endurecidos por una compasión adulta, estuvieron de acuerdo. Decidieron esperar unos días, quizá hasta después de Navidad, para hacerlo de la forma más suave posible. Pero la vida, y tal vez algo más, tenía otros planes. 3 noches después, mientras un apagón envolvía el barrio y solo quedaban encendidas unas velas rojas en el comedor, se escuchó un golpe fuerte. Era el sonido metálico del buzón al cerrarse. Arthur bajó a oscuras, abrió la pequeña compuerta y encontró algo que no había visto nunca: una postal dorada. No como las que vendía. Esta parecía irradiar una luz tibia y sutil, como si sus bordes guardaran el calor de un hogar lejano. La llevó al comedor. Lucas y Anneliese estaban allí, sentados junto al árbol. Cuando vieron la postal, se levantaron de inmediato con el corazón latiendo como un tambor. Arthur la giró lentamente. Había un mensaje escrito: os queremos y os esperaremos toda la vida. Sed fuertes. No olvidéis que papá y mamá estarán siempre en vuestros sueños y en vuestros corazones. Nadie habló. Ni siquiera Eleanor, que llevaba días preparando frases para explicar que las postales mágicas no existían. Beatrice y Mary se miraron entre lágrimas, incapaces de comprender lo imposible, pero deseando creerlo. Lucas fue el primero en tocarla. Sus dedos temblaron. Anneliese apoyó la cabeza en su hombro y soltó un suspiro que parecía contener toda la tristeza del mundo, pero también un destello de alivio. Arthur, con la voz quebrada, solo pudo decir: a veces, la Navidad decide recordarnos que hay cosas que no sabemos explicar. La postal brillaba entre las manos de los niños, dorada e imposible, como si hubiera viajado por un camino que no pertenecía a la guerra, ni al miedo, ni a la lógica. Un camino reservado solo para el amor que se niega a desaparecer. ¿Qué le ha parecido a nuestro público este maravilloso audiorelato? No, yo creo que estarán encantados. Yo estaba escuchando además esa sonoridad, ¿no?, constante de que te lleva a eso, a que bello vivir, a esa situación, a
Bueno, no sé, estaba yo ahí como en media regresión casi, la verdad que es maravilloso. Se ha conseguido el objetivo, que la verdad que ha sido difícil. Esto es uno de los trabajos más difíciles que he hecho, la verdad que este año, porque no es fácil, como dije al principio, con toda la tecnología actual, conseguir una sonoridad de este tipo, y creo que se ha logrado después de mucha producción, se ha logrado. Sí, señor, totalmente. Nada, quería comentar simplemente que yo creo que Manuel estará de acuerdo conmigo luego cuando participe, que el relato es totalmente dickensiano. O sea, esto es Dickens 100%. O sea, está de acuerdo por lo que acabo de escuchar. Sí, he oído algo. He oído algo, y es que Dickens puro y duro. Sí, ¿no? O sea, tal cual. O sea, está claro que Capra... hablo de Capra porque tiene una película que es una de las tres películas mías preferidas, que es Horizontes Perdidos, que esa es mi debilidad. Y Capra tenía eso, hablaba de la esencia del ser humano. En Horizontes Perdidos, por ejemplo, es una metáfora, un tipo que lo tiene todo pero sigue buscando porque le falta algo. Al final atraviesa el Himalaya, encuentra Shangri-La, y lo demás les recomiendo que vean la película. Pero es totalmente dickensiano, y siempre esos niños frágiles, vulnerables, que viven situaciones muy duras. Sí. Eso está siempre en Dickens. David Copperfield, todo ese tipo de infancia que en aquel momento eran mano de obra en el siglo XVIII, XIX, y trabajaban 8, 10, 12, 14 horas con 7, 8 años. O sea, eso está ahí. Y solo un comentario, ese Kindertransporter del que habla Agustín, eso fue en 1939. En 1936, en España, cuando estalla la Guerra Civil, ya se monta una operación de ese tipo. Son esos niños famosos que van a Rusia, que también se llevaron niños a Francia, se llevaron niños a Reino Unido para salvarles de la guerra. Con lo cual eso no era nuevo. Ya 3 años antes, por la desgraciada guerra civil que tuvimos, esos niños tuvieron que salir de España para que fueran protegidos. Ya había pasado, ¿no? Exacto, eso no era nuevo. Me gustaría, Manolo, ahora poner la entrevista que realizamos a Nati Santana, narradora de este audiorelato. Por supuestísimo. Vamos a escuchar la entrevista realizada por José Agustín Acosta a Nati Santana, la narradora. Hola Nati, buenas tardes, bienvenida aquí a Café de Tarde, a nuestra sección de Fear Project Audiolibros. Quería preguntarte cómo ha sido la experiencia de narrar este relato en el que combina el dramatismo de la Segunda Guerra Mundial con la parte emotiva y fantástica que aporta la Navidad. Cuéntanos, ¿cómo te has sentido? Bueno, José, yo como actriz te debo comentar que cada vez que grabo un audiorelato me siento un poquito atada de pies y manos. Cuando nosotros nos subimos a un escenario, te lo digo por mi experiencia, cuando nos subimos a un escenario somos cuerpo, somos voz y también somos el espacio que llenamos a nuestro alrededor. Claro, aquí solamente ustedes van a escuchar la voz y yo intento poner los matices más adecuados sin pasarme, tengo que estar contenida para llegar a esas emociones. En este caso estamos produciendo un audiorelato que es leído y narrado con una sola voz. Es una persona la que lee este texto, pero también podríamos realizarlo como una ficción sonora. De hecho, lo estuvimos hablando en la producción. Es cuando ya elaboramos una voz y una adecuación a cada personaje del relato. ¿Qué opinas de la diferencia entre una ficción sonora o un texto en el que hayan varios personajes leídos con una sola voz? Pues mira, en este caso debo decirte que ha sido por exigencias del director, que eres tú. Quiero decir, yo estoy acostumbrada a hacer narraciones, narraciones de cuentos para niños, para adultos y demás, y normalmente cuando existen varios personajes pues intentamos darle un matiz distinto a la voz. Claro, yo te estoy hablando de que nos están viendo, entonces el cuerpo ayuda muchísimo a que los espectadores entren en esa ficción, ¿no? De que es otra persona. Se me ocurre decirte, por ejemplo, que si estás haciendo el personaje de una bruja, pues al encorvarte, la voz ya te va saliendo de otra forma, ¿entiendes? Pero en este caso, que es una grabación y que el espectador simplemente lo va a oír, va a ser un mero oyente, me parece muy bien cómo has optado tú por hacer la ficción, es decir, que sea solamente mi voz
con ciertos matices de cambios de personaje, pero no tengo que hacer una niña pequeña cuando está hablando la niña o un adulto cuando está hablando el padre. Me resulta interesante, es otra forma de trabajar. Bueno, Nati, ya por último, ¿qué opinas sobre nuestros audiorelatos con sensación cinematográfica? ¿Crees que son un producto innovador que hace que lleguemos a estos relatos, a historias que tal vez, si hubiesen sido simplemente escritas, no hubiesen acercado a todo tipo de público? Bueno, José, en el mundo en el que estamos viviendo, yo creo que se busca este tipo de conexión con la gente, porque el audiorelato es más inmediato, se busca esa inmediatez, ¿no? Sobre todo la gente más joven. El audiorelato es inmediato y además, al darle esa sensación cinematográfica, lo que haces es animar a seguir escuchándolo, porque es cierto que un relato sin música es más complicado para llegar a la mente de la gente. Yo creo que la música es un componente emocional muy importante que acompaña muy, muy bien a este tipo de relato. Pues nada, saludar a Nati Santana desde aquí. Claro, Muchas gracias, sí, Nati, por participar. Vendrá en la siguiente quincena, que también será la narradora del próximo audiorelato que vayamos a realizar. Y bueno, creo que vamos a dar paso ahora a Manuel Pérez Cedrés para que nos comunique qué tal ha sido la experiencia con este audiorelato. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, José. Buenas tardes, equipo. Bueno, gracias de nuevo por invitarme a participar en este proyecto. Como sabe José, como sabe el equipo, es un placer, o sea que una vez más súper encantado. No solamente estoy de acuerdo con Pedro, sino que además era una de las cosas que quería decir, que el texto tiene ese fondo de transformación que suelen tener las obras de románticas de la época victoriana de Charles Dickens, ¿no? Historias que además entroncan con una película que ustedes han nombrado varias veces y que tiene que ver mucho también con ese poder de transformación, que es la obra de Frank Capra en general y en particular la de Qué bello es vivir, con lo cual estoy completamente de acuerdo con esas cosas. También Pedro dio un dato muy interesante y es la semejanza que tiene los trenes de Kindertransport con los niños de Rusia, ¿no? Que ocurrió en la época salvaje y desgraciada de la guerra civil en España, en donde la mayoría, muchos de los niños no volvieron jamás con sus familias por un puro problema, digamos, por pura distancia de pensamiento, de forma de pensar con respecto a los que ganaron la guerra, ¿no? Con respecto al texto en particular, y teniendo en cuenta que lo digo desde la lejanía, me he acercado al texto desde la lejanía, digo, de alguien que no es precisamente amante de la Navidad, que soy yo. No es una época que a mí me emocione y nada que se le parezca, entonces por lo cual me he acercado a este texto de una forma, como lo diría, de una forma más laica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El texto habla básicamente del terror de la guerra y la esperanza que nace a partir de ese terror. No solamente de unos niños que van hacia un lugar que les permite librarse de un final terrorífico, ¿no? Horroroso, sino que además les permite seguir creyendo en algo que por muy lejos que esté de la realidad y del naturalismo, que es la magia, permite que un texto como este pueda conjugarse de una forma atractiva para quien lo lee, ¿no? La magia es parte fundamental de la historia, a la par que el terror, la esperanza, la guerra, como digo, y sobre todo, y el silencio, y sobre todo el amor, que es la frase con que termina la obra, ¿no? Un camino reservado solo para el amor que se niega a desaparecer, ¿no? Cuando terminé de ver la película de Christopher Nolan, Interstellar, no sé si Pedro estará de acuerdo conmigo, entendí que a pesar de la ciencia ficción y a pesar de que la historia está tan separada de la Tierra, en el fondo no deja de ser un constructo que habla del amor con mayúscula, ¿no? Y esto yo creo que va a la historia que estamos leyendo, que tiene que ver con los inicios de la Segunda Guerra Mundial, en ese invierno de 1939,
y con el principio de la manifestación de la inocencia como parte absoluta de la niñez, ¿no? Y que se quiere mantener por medio de unas personas que intentan que esos niños no pierdan ese contacto con lo alternativo, lo complementario a la vida, digamos, funcional, ¿no? Otra historia que me hace acordarme, para terminar, con La vida es bella de Roberto Benigni, ¿no? Que es el gran mantenimiento de la inocencia como forma de preservar la infancia. Un texto muy fácil de escuchar y un texto muy, muy divertido de leer. Así que yo encantado, repito. Pues muchas gracias, Manuel, por tu gran aportación literaria. Como siempre, un placer el que compartas también cafecito de tarde con nosotros en estos maravillosos jueves. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Chao. Un saludo. Hasta luego. Pues damos paso ahora a Pedro González, que ya finalizamos con nuestros colaboradores por hoy. Sí. Vamos, Pedro. Pues un poco al hilo de lo que decía Manuel. Hay una frase, creo que era de Jefferson, que decía que la única patria del hombre es la infancia. Y estoy totalmente de acuerdo. Cuando somos niños eso es sagrado. Eso no se puede tocar. No. La infancia de un niño. Ahí estamos de acuerdo. Solo pasa una vez. Yendo al asunto que nos reúne aquí, te diría una cosa, un poco al hilo de lo que le decía Agustín al principio. Sí es verdad que en este trabajo de José, realmente, fíjate, ha hecho lo que decía al principio. En esa época las bandas sonoras lo que se eran a acompañar, simplemente. Y es lo que ha hecho José Agustín. Si te das cuenta, no hay un leitmotiv, no hay nada, una melodía que se te quede grabada, eso no lo hay. Hay un colchón sonoro de maderas, que siempre son más cálidas, que pueden ser reflexivas, nostálgicas, melancólicas incluso, y solamente cuando hay algún detalle, o más alegre o más triste, suena esa campanilla. Es el único detalle, que es un detalle realmente de arreglo, porque no es una composición, pero sabe meterlo ahí, y eso queda estupendamente. Y luego hay una cosa que, independientemente de todo, yo creo que es el gran acierto de este relato, y es el sonido de fondo. Eso que hemos hablado, lo que tú comentabas de analógico, fíjate, yo tengo aquí anotado que a mí el sonido me llevaba a los discos de pizarra, a los de 78 revoluciones por minuto, porque obviamente le da un sabor mucho más antiguo, más añejo, y te lleva a ese invierno, a una época en blanco y negro, donde todo es más duro, donde sobre todo hay unos niños que están en un sitio que no conocen, no saben por qué están ni por qué no, y sin embargo está ahí. Esa esperanza siempre se mantiene viva. Es el texto el que te mantiene ahí, porque esos niños al final lo que hacen es esperar que esa postal sea mágica, y al final la Navidad, como ocurre en las películas de Capra, la Navidad es mágica. Y eso ahí Agustín lo ha hecho muy bien, darle ese toque vintage que se llama ahora, y es lo que le da ese pozo, como te diría yo, de calidez, porque el relato es triste, no deja de ser triste, aunque luego al final siempre hay esa luz, esa esperanza al final, ¿no? De que la Navidad es mágica, vamos a vivirla. Esa campanita. Exacto. Pero José lo que hace es simplemente componer es un colchón sonoro. Nada que distraiga la atención, nada que digas tú, oye, que me ha llamado esto. No, es simplemente un colchón, y siempre las cuerdas, que estará conmigo en que es lo que más calidez da, siempre las cuerdas, la madera. Ese grupo de instrumentos tienen algo especial, diferente. Calidez y nostalgia a la vez. Exacto, ¿no? y esa melancolía incluso. Melancólico que un violín. Exacto, y el cello, que dicen que es el instrumento que más se parece a la voz humana. Ajá. Que eso está ahí, y ahí Agustín lo ha tratado muy bien los instrumentos, pero sobre todo el detalle de producción. Eso ha estado perfecto. Pero fíjate, yo me iba a los discos de pizarra porque, claro, en 1939 las cintas magnéticas no se habían inventado. Las cintas se inventaron en el 55, que fue un invento, creo que fue de BMG Ariola. Si yo te hablo de memoria, lo leí una vez. Pero claro, eran discos de pizarra mucho más pesados, y por eso iban a 78 revoluciones, porque más lentas no caminaba el tocadiscos. Claro, es por eso. ¿No? Claro, era por eso. Pero ese detalle de verdad que ha hecho que el relato sea quizás de lo mejor que ha hecho Agustín, en mi modesta opinión. Qué bueno. Fíjate que así a priori es como, bueno, oye, una composición y tal, pero está ahí todo perfectamente pensado. O sea, aquí está la improvisación un poco. Además, yo creo que lo hemos hablado en varias ocasiones, que lo que tiene José Agustín Acosta, lo que para algunos puede ser un coñazo y hasta un defecto, para mí es una virtud maravillosa, que es ser tan exquisitamente meticuloso. O sea, es una persona con la que trabaja, que sabe perfectamente lo que quiere, lo tiene aquí en la cabecita, y hasta que tú no se lo des o él no lo consiga, no para. Y trabajar con alguien así
Lo decía José Luis Trenzado, yo lo ratifico, es una gozada, es una gozada. Y sobre todo que se adapta perfectamente a lo que requiere el texto. Sí, señor. Esa es la inteligencia, porque sería fácil, un texto como este sería muy fácil componer algo, bueno, más para él que es músico, ¿no? Algo en un tono menor, muy dramático. No. En este caso no. Es simplemente una sonoridad que acompaña a ese relato. Esa es la inteligencia musical, realmente. Que sale hinchado de aquí. Vamos, no cambiemos la puerta. Sí, la verdad. Parezco un globo ya. Parezco un globo. Vamos a ver. Pero me quedo en Radio Las Palmas hasta que me decís. Por la puerta no voy a salir hoy, es verdad. No, muchas gracias a todos. La verdad que es un placer trabajar, ya digo, con todos ustedes. Al final es algo maravilloso. Somos todos un equipo y haces que todas estas producciones se realicen a gusto y se realicen con ese criterio que le estamos dando para que sean completamente certeras, profesionales y sobre todo emotivas, que al final es el objetivo de todo trabajo de este tipo, ¿no? Buscar la emoción, no es nada más. Y los egos y todo lo demás sobran por completo. Solo quiero aportar una cosita que ya es una pequeña conclusión sobre la mezcla que se hacía en esta época, y efectivamente es como decía Pedro González. Al final la música de los años 30, los años 40, ya no tanto los 50, llevaba una jerarquía, era una jerarquía sencilla y simple. Voz por encima de todo, nítida y clara, porque los micrófonos necesitaban de esa nitidez debido a la falta de frecuencias que tenían. Por tanto, los actores, locutores, todo en esa época tenía que vocalizar mucho, todo era como muy más exagerado que ahora, ¿no? Porque no tenías esa profundidad de diálogo tan marcada como ahora, ¿no? Era todo mucho más... Señorita, estamos... con ese tema, era todo muy así. Pues... Lo segundo era una música muy sutil, siempre en un segundo plano, muy estricto. Y en tercer lugar, que es la jerarquía completa, es que yo no utilicé aquí prácticamente, no utilicé ninguno, son elementos sonoros que se podrían haber colocado también, pero que tampoco tendrían que ser elementos sonoros súper exactos y súper reales, simplemente algo bastante similar a lo que se buscaba. Ese era el objetivo que hacían, cómo se producía en esa época. No es tan exacto y milimétrico como sería ahora, que tiene todo que cuadrar completamente. Tiene que ser. No era así, yo opté por la jerarquía simplemente de voz y música en segundo plano. Pues maravilloso trabajo, pero yo quiero escuchar también a nuestra invitada, Guillermina Serván, sí. que también ha estado aquí con nosotros en esta tarde. Esto ha sido un placer. Tienen aquí un equipazo y bueno, darle también las gracias a Nati Santana por esta narración, porque me ha transportado a la Inglaterra de 1939, me he sentido niña desplazada y realmente esto para la gente joven de hoy es importante si lo han estado oyendo, porque nunca han vivido algo igual y esto se vivió en toda Europa, incluida en España, como decía nuestro compañero Pedro. Y nada, quedarme con la última frase de la Navidad. Decide que recordamos que hay cosas que no sabemos explicar, porque eso pasa cada Navidad. Siempre hay cosas que no podemos explicar. Totalmente. Yo siempre que he hablado que es como una especie de ritual que se repite todos los años, ¿no? Al final pues hacemos siempre lo mismo, ¿no? La Nochebuena, tal, no sé qué. Pero es verdad que siempre hay algo, ¿no? Siempre pasa algo que dices, oye, qué guay, ¿no? Y además yo soy, al contrario que mi tocayo, que Manuel, yo soy muy navideño. A mí la Navidad me encanta. Yo soy de escuchar villancicos y de montar el árbol todos juntos y gorritos y todas esas cosas. Aquí como José Agustín Acosta, que también nos monta unas celebraciones muy simpáticas aquí en la radio. Y es verdad que siempre, como bien dice ese ha sido mi regalo, texto, de ¿no? Navidad. Oye, pues yo me alegro mucho que te haya gustado la experiencia. Por supuesto que puedes repetir cuando quieras. Gracias. Entiendo que la diferencia entre ámbito cultural y lo que es la radio, el directo, no tiene nada que ver. Mejor. ¿Has dado cuenta que? Y que bueno, y que por supuesto, y con el beneplácito de José Agustín Acosta, aquí la cabeza visible de este espacio. Digo cabeza visible, pues si sale mal también es culpa de él. O sea, no solo para vanagloria. Ya empieza a desinflarme, Pues eso, que vamos, un placer, de verdad, que tú en tu caso, Guillermina, y que la gente que nos esté escuchando, ¿ustedes quieren ver esto? ¿Quieren vivirlo? Mándanos un WhatsApp, que nosotros encantados de que vengan, felices de que compartan algo, o que les podamos devolver a nosotros a ustedes algo de lo que todos los días nos dan, porque evidentemente si no hubiera gente escuchando este programa, pues no estaría yo todas las tardes de 4:30 a 6 dándoles el coñazo.
Cerramos, José. Yo creo que sí, que ya es el momento, ya hasta la próxima quincena. Pues, Pedro González, mil gracias. A ti te escucho, no te puedo dar libre. O sea, bueno, te doy el puente, pero el martes día 9, porque Pedro también tiene su propio espacio aquí, que se llama Esto es Música, cada martes, pues conociendo, como siempre, a grupos, a cantantes y la historia, la música, ¿no? Todo lo que está detrás. El martes próximo estaremos aquí y les va a gustar. ¿Les va a gustar? No va a tener nada que ver con lo anterior. Bueno, ya sabes, fue lo último esta semana. No, que fue maravilloso. Sí, todo súper. Pero esto va a ser totalmente diferente. Como siempre, ya sabes que yo soy así. Sí. Yo no sé si contigo, si sorprenderme o no termino la palabra. Guillermina Serván, mil gracias de verdad por haber estado con nosotros. Y felices fiestas, claro que sí. Y a José Agustín Acosta, en 15 días volvemos con en 15 días segunda volveremos parte. Con otro audiorelato de esta misma tipología. Muchísimas gracias, José. Un abrazo grande. Muchas gracias.